más medidas en las votaciones en un suave intento de Eurovisión de rebajar el impacto en la influencia política y gubernamental tras 2 años donde Israel ha reinado en el mundo. La aprobación de estas medidas incluía directamente al Estado como participante y España ha tardado pocos minutos en emitir un comunicado durísimo donde habla de una de las mayores tensiones internas en la historia de la organización. Países Bajos, Eslovenia e Irlanda son algunos de los países que se han sumado a la decisión de la corporación pública y se unen a la corriente de países que dicen no al genocidio en Gaza y a la participación de Israel en la próxima edición en Viena. ¿Y ahora qué? Pues la televisión española no solo no viajará hasta Austria con una candidatura, sino que no irá cobertura a las semifinales de la gran final del certamen. El Benidorm Fest seguirá adelante como formato aparte y desligado por completo del Festival de la Canción. España deja atrás un legado importantísimo en Eurovisión con actuaciones que son historia del certamen de la canción y cae como uno de los países del grupo de referencia conocido como el Big Five, junto a potencias como Italia, Francia o Reino Unido. España dice adiós a la música en Europa, España dice no y dice adiós de forma indefinida a Eurovisión. ¿Qué tal? Buena mañana. No estará en Eurovisión 2016, es lo que les estamos contando. Ana Ibarzabal y hay más otras naciones que no van a estar. Cuéntanos, Ana, ¿qué está pasando? Países Bajos, Irlanda, Eslovenia tampoco acudirán, es lo que sabemos de momento. La lista completa de participantes se conocerá antes de Navidad. España no participará en la noticia de la tarde, es la decisión de esta casa que vía comunicado dice que la situación en Gaza, a pesar del alto el fuego, hace cada vez